Mi yerno me llamó una carga financiera en el cumpleaños de mi hija. No sabía que su mayor cliente me conocía desde hacía 22 años. Me senté a 4 sillas de distancia y escuché a un hombre decirle a una sala llena de gente que había sido un peso muerto en mi propia familia durante 20 años. Lo que él no sabía era que el hombre al otro lado de la mesa le había conseguido a su compañía su primer contrato por recomendación mía 9 años antes. Mi nombre es Walt Beringer. Tengo 63 años y pasé 31 años dirigiendo operaciones terrestres en el Aeropuerto Internacional de Tucson antes de jubilarme hace 2 años. En algún lugar allí me volví muy bueno en dos cosas: dirigiendo aviones en una pista, en una tormenta de viento, y permaneciendo callado en una habitación hasta que llegó el momento de mudarme. Antes de decirte qué hice a continuación, dime desde dónde estás viendo esto. Me encantaría saberlo. Mi esposa Sandy y yo llevamos casados 38 años. Ella enseñó cuarto grado en la primaria Sabino Vista durante 29 de esos años y se jubiló la misma primavera que yo, lo que ella todavía dice que fue una coincidencia. Y yo sigo diciendo que fue un plan que ninguno de los dos admitió en voz alta. Criamos a nuestra hija Renee en una casa de la calle Alegría, con una piscina que nadie usaba lo suficiente y un perro que nadie paseaba lo suficiente. Sandy maneja esa casa de la misma manera que manejaba su salón de clases, lo que quiere decir que nada la supera 2 veces. Mi mejor amigo Jill Torrance ha vivido 2 calles desde 1983. Condujo un camión de cerveza durante 34 años y se retiró con una rodilla mal y una opinión sobre todo. Somos el tipo de amigos que se presentan en la casa del otro sin llamar primero y a ninguno de los dos le ha importado una sola vez. Jill todavía tiene una silla plegable en mi garaje en la que nadie más puede sentarse. Sandy y yo nos casamos cuando tenía 25 años. 63 menos 38 es 25, por lo que los cálculos son válidos si alguien quiere comprobarlo. Renee tiene 33 años ahora. Nació 9 años después del matrimonio, lo que sigue bien. Renee se casó con Trent Kowalczyk hace 6 años. Trent dirige una correduría de logística comercial en Scottsdale, moviendo contratos de freight para fabricantes medianos. Él tiene 34 años. Cuando estaba empezando, todavía trabajando en una habitación libre, le di una pieza de ayuda y una sola pieza. Mencioné a un hombre llamado Ray Astrasky, que dirigía la logística de carga para un transportista regional con el que había trabajado durante años en el aeropuerto. Hice una presentación por teléfono y nunca volví a pensar en ello. Trent construyó una relación completa con el cliente en esa llamada telefónica, y hasta donde yo sabía, nunca mencionó de dónde venía. Durante 6 años, Trent contó una versión de sí mismo que no coincidía con lo que podía ver. Conducía un Range Rover alquilado que estaba bastante seguro de que no podía pagar en papel. Usaba un reloj que apareció el mismo mes que Sandy le envió silenciosamente a Renee Wren $4,800 porque estaban atrasados en su hipoteca, y hablaba en cada cena familiar como si el negocio estuviera prosperando. Nunca dije nada. Renee es mi hija. No iba a obligarla a tomar partido por el ego de su esposo, y en realidad no sabía la forma completa de lo que estaba sucediendo. Solo conocía piezas. Las señales de advertencia se quedaron pequeñas a propósito, o al menos las dejé. Trent dejó de hacer contacto visual conmigo en las cenas de los domingos. Corrigió pequeños detalles sobre mi antiguo trabajo como si me necesitara más pequeño de lo que era. Una vez, en acción de gracias, le dijo a mi cuñado que la gente de logística realmente no recibe finanzas sin saber que había negociado contratos de combustible que valían más que toda su compañía. Sandy me dijo que estaba siendo generoso al quedarme callado. Le dije que iba a ser suegro. Ninguno de los dos buscó más porque ninguno de los dos tenía una razón para hacerlo todavía.
La cena de cumpleaños número 33 de Renee fue en Elements at Sanctuary en Camelback Mountain el primer sábado de octubre. 14 personas. Trent había invitado a Ray Astrasky con la esperanza de cerrar una renovación de contrato durante la cena. No había visto a Ray en 11 años, no desde nuestros viejos días de transportista en el aeropuerto. Él no sabía que Trent era mi yerno hasta que se sentó y vio la tarjeta de asientos, y durante un segundo al otro lado de la mesa lo vi hacer los mismos cálculos que yo estaba haciendo. A mitad del segundo plato, Trent se puso de pie para brindar por Renee, y de alguna manera lo convirtió en un brindis por él mismo. Dijo, y cito esto exactamente porque nunca lo olvidaré, que había pasado 6 años en silencio llevando a toda esta familia, incluido, dijo, mi suegro, a quien amo, pero seamos honestos, siempre ha sido una especie de carga financiera para todos nosotros. La gente se reía un poco, de los nerviosos. La cara de Renee se puso blanca. Me senté 4 sillas más abajo y no dije una palabra. Miré al otro lado de la mesa y Ray Ostrovsky me miraba directamente. No confundido, solo observando. La forma en que un hombre observa cuando una oración no coincide con algo que ya sospecha. No me enfrenté a Trent esa noche. Sandy me preguntó en el auto por qué estaba tan callada, y le dije la verdad, que necesitaba pensar antes de hacer nada. Lo que realmente necesitaba, aunque aún no lo dije, era averiguar qué tan malo era realmente, porque me di cuenta sentado en ese auto que en realidad no sabía. Gil vino a la mañana siguiente con café y se sentó a la mesa de mi cocina, como lo ha hecho durante 40 años. ¿Vas a dejar que eso se mantenga?, preguntó Gil. Primero voy a averiguar qué es verdad, dije. Entonces decidiré qué dejar en pie. Eso no es lo mismo que no hacer nada, Walt. Sé exactamente lo que Sandy le ha conectado a lo largo de los años, dije. No sé qué más está pasando. Quiero saberlo antes de hacer nada. Jill asintió lentamente. Por supuesto que sí. Nunca moviste un avión sin consultar primero el clima. Tampoco. Durante los siguientes 10 días hice algo que nunca había hecho en 6 años de morderme la lengua. Le pedí a Sandy que retirara todas las transferencias bancarias de nuestra cuenta conjunta desde hace 4 años, y me senté con ellos en la mesa de la cocina un domingo por la tarde, mientras hacía llamadas a nuestro banco para confirmar las fechas. 4,800 en marzo, 3,200 en noviembre anterior para la reparación de un camión, 6,000 2 años antes de eso, que Trent había llamado préstamo y nunca mencionó pagar. Eso es lo que esperaba. Lo que no esperaba era encontrar, enterrado en un viejo correo electrónico, que Sandy me había reenviado y olvidado, un mensaje de Trent a Renee de 2 años, agradeciéndole por no decirle a su padre que él también había pedido prestado contra su línea de crédito comercial, usando el nombre de Renee como aval sin que yo supiera que existía. Eso era nuevo. Esa era la pieza que no había tenido. Llamé a Ray Ostrovsky directamente. Sin emboscada, solo un simple mensaje preguntando si tenía tiempo para tomar un café, que tenía información sobre el negocio de Trent que lo afectaba como cliente. Nos conocimos en una tienda en la Quinta Avenida en Scottsdale, un martes por la mañana. Traje las transferencias electrónicas, fechadas y organizadas, y le dije claramente que yo era quien había hecho la presentación original entre él y Trent 9 años antes, para que supiera exactamente dónde estaba parado en esto. No editorialicé más allá de eso. Expuse lo que Sandy y yo habíamos pagado durante 4 años y dejé que Ray sacara sus propias conclusiones sobre un hombre que le dijo a su mayor cliente que estaba prosperando mientras sus suegros cubrían silenciosamente su hipoteca. También llamé a una abogada, Denise Faulkner, a quien el hermano de Gil había utilizado para una disputa comercial. Denise fue aguda y no desperdició una frase. No estás demandando a nadie, me dijo por teléfono. Te estás asegurando de que si esto explota,
Nadie pueda decir que mentiste o investigaste donde no tenías nada que hacer. Pon todo anticuado. Deja de discutirlo con nadie más que conmigo. 6 semanas después de esa reunión, la compañía de Ray no renovó su contrato de fleet con la correduría de Trent. Ese contrato representaba el 41% de los ingresos anuales de Trent. Trent se presentó en nuestra casa un miércoles por la noche de noviembre, todavía con su ropa de trabajo, la corbata suelta, parado en la alfombra del porche como si no estuviera seguro de si aún era bienvenido a entrar sin llamar. Sandy lo dejó entrar y se llevó en silencio a la cocina, lo suficientemente cerca como para escuchar, lo suficientemente lejos como para mantenerse al margen. La televisión todavía estaba baja en la sala de estar, alguna repetición que ninguno de nosotros había estado viendo. Trent se paró en medio de la cocina irradiando el tipo de confianza que los hombres tienen justo antes de quedarse sin ella. Ray nos dejó caer, dijo. El 41% de mi negocio desapareció, y sé que tuviste algo que ver con eso. Le mostré extractos bancarios, le dije. No le dije una sola cosa que no fuera verdad. Fuiste a mis espaldas. Te pusiste frente a una mesa y me llamaste una carga, dije. Frente al único cliente que existe porque te llamé hace 9 años. No es que estuviera bromeando. Todos sabían que estaba bromeando. Ray no se rió, Trent. Lo vi no reírse. Intentó la frase de que Ray ya estaba descontento antes de la cena. Intentó decir que la ayuda hipotecaria era temporal. Luego dijo que Renee debió haberme hablado de la línea de crédito, lo cual era su propia confesión porque Renee nunca me había dicho nada. Encontré el correo electrónico yo mismo. 4,800 en marzo, dije. 3,200 en noviembre antes de eso. 6,000 el año anterior. Y una línea de crédito comercial en la que pusiste el nombre de tu esposa sin decirnos a ninguno de los dos que existía. Tengo las citas, Trent. ¿Tú sí? Él no respondió. Él se quedó allí. Y por primera vez en 6 años, su rostro dejó de actuar. Legalmente, no ocurrió nada criminal. Y quiero ser claro al respecto porque nunca le dije lo contrario a nadie. El crimen de Trent, si puedes llamarlo así, fue mentirle a un cliente y a su familia, no fraude. Pero perder el 41% de los ingresos anuales significó que tuvo que despedir a 2 empleados y refinanciar el negocio con un interés del 11% solo para permanecer abierto. Renee se enteró de la línea de crédito la misma semana que yo, directamente desde Trent, y rompió algo entre ellos por un tiempo. Acudieron a asesoramiento en lugar de a un abogado. Y 6 meses después, Trent se disculpó conmigo directamente, sobrio y específico, sin excusas adjuntas. Sandy nunca le envió otro $1, y yo tampoco. El nombre de Renee salió de la línea de crédito dentro de los 4 meses posteriores a la refinanciación de Trent. Ray Ostrowski y yo todavía almorzamos cada pocos meses, y ninguno de nosotros ha mencionado el nombre de Trent en más de un año.